Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. El 1 de octubre del año 331 a.C., Persia pasó a la historia. Fue vencida en la épica batalla de Gaugamela por los implacables ejércitos de Alejandro Magno, quien posiciona a Grecia en la cima del poder, dando así cumplimiento a lo profetizado por Dios en el libro de Daniel. Con su mitología y su filosofía, los griegos impactan de tal manera la cosmovisión de la especie humana que el pensamiento hebreo se ve inminentemente amenazado por esta agresiva influencia. Judea pasó a ser estado vasallo de los helenos y en su religión empieza a brotar una corriente judaica helenizada de la que muy pronto los judíos ortodoxos no tardarán en montar un frente de resistencia. Hoy presentamos La rebelión de los Macabeos, episodio 24. Luego de aquel primer encuentro bastante inquietante y hasta curioso que tuvo Alejandro Magno con los judíos en cabeza de su sumo sacerdote, que relatamos aquí en el episodio anterior, bueno, ese encuentro se dio en el año 333 a.C., camino de entrada a la ciudad de Jerusalén. Con los años va a empezar a brotar como una clase de judaísmo helenístico, fuertemente influenciado por la vida y el pensamiento griego, que tanto lo mencionamos y que se detalló en el capítulo pasado, pero que al mismo tiempo, como esa clase de judaísmo helenístico, ese impacto, eso va a generar como una especie de ruptura o enfrentamiento entre los judíos tradicionalistas y los judíos helenizadores. A eso, en las páginas de la historia religiosa, se le va a conocer como el judaísmo helenístico. Bueno, esa corriente judía fuertemente permeada por la cultura griega va a dar origen a una posición de resistencia por parte de los judíos más ortodoxos, quienes no van a permitir bajo ninguna circunstancia que su religión se les contamine del paganismo del imperio. Y de ningún otro, como ya les había ocurrido en el pasado, y las consecuencias las habían pagado con las dos terribles invasiones que sufrió su reino. Acuérdense del cautiverio asirio y del cautiverio babilónico, los cautiverios inclementes que atravesaron, las diásporas, la pérdida de su independencia y el terrible trabajo que les había costado su reconstrucción. Cómo la habían pasado de mal con los retornos. Y lo que más les pesaba a los judíos en este tramo de la historia es que ya no eran independientes. Todo el que se montara en el poder del dominio mundial los iba a tener como vasallos. Eso les dolía en el alma a los judíos haber perdido su independencia y todavía no la habían podido recuperar. Entonces, ya no quieren vivir nada de eso otra vez. Se les amargaba el estómago de solo pensar que los volvieran a sacar de su tierra sagrada. Ellos ahora estaban buscando como fuera su independencia, la reunificación de su reino como fue al principio, un solo Israel, una sola nación, porque la llegada del Mesías estaba profetizada y la nación debía estar de nuevo en pie. No, y es que la influencia griega les resultaba un monstruo gigante. Aquello daba era miedo. Primero,
habían sido expuestos al politeísmo de Babilonia, acuérdense, su dios Marduk, Ishtar, los leones alados, todo ese mundo pagano. Después la cosa se movió con el zoroastrismo persa, con Ahura Mazda, pero ese panteón griego era pero de película de terror, les quiero decir. La mitología griega de la cual se veían amenazados les resultaba a los judíos ortodoxos una bestia de 1000 cabezas. O sea, primero que los griegos les estaban imponiendo a su dios supremo, que era Zeus, o sea, el soberano del Olimpo. Les imponían a Poseidón, que era el gobernante de los mares. Hades en el inframundo, imagínense, de solo pensar que los griegos creían en la vida más allá de la muerte, su concepto de alma era otro, la vida en el más allá. Es decir, todo un universo mitológico venía con la religión de los griegos y esto estaba armado con mandrágoras, centauros, minotauros, ninfas, pegasos. Los judíos estaban pero aterrados. Y si por el lado de la mitología griega no dejaba de llover, por el otro lado de la filosofía no escampaba nunca. Las ideas, el razonamiento, la cosmovisión, era una cosa que desde el episodio anterior les estoy diciendo que puso a temblar los cimientos de la fe y el pensamiento hebreo. Mira, si antes de los cautiverios los judíos se habían descarado con la idolatría cínica en la que cayeron, de cuanto dios falso se les atravesó en el camino para terminar adorándolo en sus altares, ahora que retornaron de los cautiverios, después que les tocó comer tierra cautivos en Babilonia, en Babilonia, pues ahora se pasaron, fue para el otro lado, porque ahora se radicalizaron. Ahora adoptaron una posición de ultraderecha. Y uno de los resultados de ese ultrafundamentalismo es la creación del Sanedrín. Uy, pero ¿a quién nombramos aquí, muchacho? El Sanedrín, el organismo máximo del liderazgo de los judíos, los meros, la gran asamblea, la junta de juntas, o sea, la Corte Suprema. El Sanedrín va a ser esa institución de liderazgo religioso. Esto van a ser es posexílico, después del cautiverio, después del exilio. No sé si me estás entendiendo la idea, pero antes de que Asiria y Babilonia los cautivaran, se los llevaran, los mandaran a la diáspora, tuvieran que regresar, antes de eso, pues los habitantes de Judea y de Israel en general, ellos habían descarado horriblemente con todo el paganismo y la idolatría en la que cayeron. Ahora que ya supieron cómo era la cosa, cuando ya probaron lo amargo de la esclavitud, de un cautiverio, tener que morar en una tierra extraña, en una tierra ajena, el paganismo al que fueron expuestos, ahora se pasaron para el otro lado de la balanza. Ahora lo que se volvieron fue conservadores. El Sanedrín lo componen 71 varones, que van a ser el sumo sacerdote del templo y 70 hombres destacados, elegidos por su ortodoxia, su ultraderechismo de toda Judea, a quienes los vamos a llegar a conocer como rabinos, maestros, así se le va a llamar, los rabinos. Préstenle mucha atención a toda la transición religiosa ultraderecha que vamos a ver aquí. No tengo el tiempo aquí para echarles el cuento completo de esta institución, pero solo les puedo resumir que llegaron a ser la autoridad máxima religiosa del judaísmo por todos estos tiempos. Pero mientras todo esto se estaba cocinando en Judea, en medio de sus más grandes victorias, conquistas y hazañas, a poco menos de un mes antes de cumplir sus 33 añitos, ocurre algo trágico e inesperado y súbito. Se nos muere Alejandro Magno.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No deje de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. El meteórico ascenso de Alejandro Magno a la cúspide del poder y el dominio mundial con su imperio griego ya había sido profetizado por Dios en el Antiguo Testamento bajo el símbolo del gran cuerno que le salió en medio de sus dos ojos al macho cabrío, según lo contempló Daniel en visión. Pero también profetizó la Escritura que Alejandro Magno, al haberse engrandecido sobremanera, caería quebrado en su mejor momento. Léanlo ustedes mismos. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso lo encontramos en Daniel, capítulo 8, versículo 8. Y de hecho, así aconteció, tal cual pasó en la historia. Este muchachito de 32 añitos se estaba comiendo literalmente el mundo y no iba a parar. No iba a parar, Alejandro Magno no iba a parar hasta conquistarlo todo. Pero se le atravesó la muerte. Después de beber como loco en un banquete que organizó su amigo Medio en un 2 de junio del 323, Alejandro cayó gravemente enfermo en cama, padeciendo unos días intensos de agonía en los que duraba horas sumergido en una tina mientras le ofrecía sacrificios a los dioses rogando por su recuperación. No, sus generales estaban pero aterrados. Ellos que le rodeaban atónitos trataban de hallarle una explicación al mal que lo estaba consumiendo porque se les estaba yendo en frente de sus propios ojos. Unos decían que se había contagiado de la fiebre del Nilo. Otros aseguraban que una malaria que había sufrido años antes le había regresado más agresiva. Y como este hombre hace parte de la nómina de los grandes personajes de la historia de la humanidad, grandes investigadores a lo largo de los siglos han tratado de dar con la causa de su muerte, la cual se la han atribuido a una posible hepatitis aguda, porque es que ese hombre tomó en ese último banquete, pero también su muerte se la atribuyen al paludismo. O hasta han afirmado que falleció víctima del síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo les parece? El cual había estado padecido en ese momento en su vida. Sin embargo, la teoría más popular y la que la mayoría del mundo siempre ha creído fue la del crimen, que con Alejandro Magno se cometió un homicidio. Se cree fuertemente que hubo una conspiración para asesinarlo por medio del envenenamiento. Ahora, todo eso se pone también en duda, lo del envenenamiento, lo del crimen, lo del homicidio, porque para haber padecido tantos días, o sea, él lo envenenan y se muere de una vez. Todo lo que rodea su muerte y su funeral, tengo que reservármelo aquí de relatarlo, pero es por la falta de tiempo de lo que dura nuestro episodio. Pero es de verdad de película, la muerte y la agonía de Alejandro Magno, los últimos días, su última proclama, sus últimos deseos, los que lo rodearon, quienes vinieron, las mujeres, las amantes, las concubinas, los herederos, bueno, mejor dicho. Este gran conquistador, que en vida lo tuvo todo, fue sepultado, vendado de pies a cabeza, a excepción de sus manos, las cuales fueron dejadas al descubierto. Ajá, ¿y ese por qué? ¿Y eso por qué? Porque se hizo como señal de que se llevaba las manos vacías, que nada poseía en su muerte. Es más, hasta se dice que él mismo pidió eso, pero sus enemigos estaban felices de que lo hubieran enterrado así. En vida tenía todo, pero se iba
para el otro lado, porque acuérdense que los griegos creen en el Hades, en el inframundo y en todo esto, se iba para el mundo de los muertos con las manos absolutamente vacías, el gran conquistador de grandes victorias que en la vida lo tuvo todo. Alejandro finalmente muere el 11 de junio en el palacio de Nabucodonosor, el antiguo rey de Babilonia. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor II muere sin dejar un legítimo sucesor, lo cual genera unas disputas bastante agresivas por quién reinaría en su lugar. Acuérdense que a esto se le llamó la batalla de los Diócodos. Pero la revelación divina fue muy clara al afirmar que en su lugar saldrían 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, ¿no? Y en efecto fue así. Oye, la Biblia sigue teniendo la razón en la historia profética del mundo con todo lo que ha predicho. Tras su muerte, el imperio griego se divide en 4 reinos macedónicos o helenísticos, en cabeza de sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos son los 4 grandes generales de Alejandro que se van a disputar y a repartir los territorios que en vida él había conquistado. Debemos tener en cuenta que la tercera bestia de Daniel 8, que está simbolizando a Grecia, el leopardo, aparecía en visión con 4 cabezas. ¿Lo recuerdan? Concordando con los 4 cuernos que saldrían en lugar de Alejandro Magno luego de su muerte. En el reparto y toma de sus dominios, de sus territorios, estos 4 caudillos crearon dinastías de gobiernos. Bueno, hay que puntualizar que con el tiempo Casandro y Lisímaco van a terminar con el paso de los años anexionándose a los territorios de los otros 2 generales que van a desarrollar un categórico protagonismo de poder y de expansión. Ptolomeo, quien va a dar origen a la dinastía tolemaica, se va a potencializar en Egipto. O sea, desde ahí va a estar como el epicentro de su dominio. Esta dinastía es fundada, el primero va a ser Ptolomeo I Sóter, con centro de gobierno en Alejandría, ¿se acuerda? Entonces de aquí va a venir una línea gubernamental griega egipcia que van a ser los Ptolomeos. Más adelante de aquí va a venir Cleopatra, las Cleopatras, porque también son una dinastía tolemaica, que van a tener un roce amoroso en los tiempos de Octavio, de Julio César, cuando ya Roma empiece a dominar todos estos territorios y someta a Egipto. Por su parte, con la dinastía de los Seleucidas, o sea, Seleuco, el otro general de Alejandro Magno que va a tomar sus territorios, va a establecer su centro de gobierno en toda la Mesopotamia y en Siria. O sea, los seleucos van a ser como griegos sirios, los Seleucidas. Bien, el primer rey con el que la dinastía seleucida arranca es Seleuco I Nicátor en el 305. Después vinieron Antíoco I Sóter en el 281. En el 261 se monta en el poder Antíoco II Teos. En el 246 llega al trono de los Seleucidas Seleuco II Calínico. En el 226 es Seleuco III Sóter Serauno el que gobierna. La dinastía seleucida continúa con Antíoco III el Grande en el 223. En el 187 el poder lo toma Seleuco IV Filopátor. Y atención, porque en el 175 llega a la cabeza de la dinastía seleucida Antíoco IV Epífanes, quien, entre otras muchas cosotas, va a promulgar un decreto religioso en Judea, que es lo que va a hacer estallar la rebelión de los macabeos. Lo que pasa es que Judea, que ya vivía desde los días de Alejandro Magno una situación bastante tensa con esto de la influencia griega, la va a pasar peor con la dinastía de los Seleucidas, porque la influencia helenística va a ser mucho más marcada. Después de la muerte de Alejandro Magno, la influencia griega va a ser una cosa de espanto.
Pero los judíos helenísticos estarán en su salsa, claro, porque es que esa era la corriente del judaísmo que ellos manejaban, gozando de su corriente, que para que me entiendan mejor, va a ser como el posmodernismo hoy, pero en su época. Los judíos ortodoxos sí no van a seguir tolerando esas arbitrariedades de los seleucidas. Lo que no se imaginan estos ultraderechistas del combo del Sanedrín era que Antíoco IV Epífanes la iba a sacar del estadio con todo lo que les iba a imponer desde su gobierno, porque por medio de la emisión de un decreto se prohibió la práctica de la religión de los judíos y en su lugar oficializar la religión griega en todo el territorio de Judea. Oigan, y se va armando la grande, le cuento. Es decir, por ley, Antíoco IV imponía la adoración de los dioses de la mitología griega. Oye, ¿estás viendo tú esta cosa? Pues, ¿quién dijo miedo? Obviamente para los judíos helenísticos, pues no fue la mayor noticia, pero entre los ortodoxos sí la cosa causó una indignación que la chispa de la rebelión que va a estallar empezó por allá en una zona rural de Judea, en Modín, para ser más precisos. Y esa chispa la va a prender un sumo sacerdote judío de la corriente de los fundamentalistas llamado Matatías ben Yohanan. Matatías. Este sí no va a comer de cuento que decreto, que Seleucidas, que Antíoco, dioses griegos, ni que 8 cuartos. A Matatías le fue hirviendo fue la sangre, al punto que terminó matando a un judío de los helenizados, cuando se enteró que había ofrecido un sacrificio a un dios griego en un altar en el pueblo de Matatías, en Modín. Y además mata también al oficial seleucida que presidió el sacrificio. Ahora, el haber perpetrado esta muerte lo obliga, o sea, se ve obligado este sacerdote a huir y esconderse en las montañas de Judá con sus 5 hijos que se llaman Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, los hermanos macabeos. Los macabeos. Ahora, los macabeos se les llama así porque ellos trabajaban con martillos, o sea, macabeos martillo. Y ya vamos por el año 167 a.C. Vayan llevando la cronología para que no nos perdamos en el tiempo. La campaña de imposición de la religión politeísta griega de Antíoco IV Epífanes fue full agresiva. El hombre incursiona en Jerusalén con sus ejércitos y en medio de su incursión realiza un acto abominable a los ojos de los judíos. Algo que significó una terrible afrenta, una ofensa, el peor de sus actos. Profanar el templo de los judíos, el segundo templo, su sagrado e intocable templo, al que tanto les había tocado y les había llevado trabajo volver a edificar y reconstruir. Ahora este rey Seleucida entra como perro por su casa, atraviesa todos sus compartimentos, llega nada más y nada menos que al lugar santo, instala un altar en adoración a Zeus. Eso está pasando en el templo, les cuento. Oigan, y agarren a ese loco que se soltó blasfemia, profanación. Al Sanedrín le dieron 3 desmayos. De aquí es donde va a venir esa costumbre que usted lee tanto en la Biblia de rasgarse las vestiduras. Va a venir de este periodo. Y además de eso, Antíoco realiza una serie de sacrificios espantosos en el lugar santísimo del templo. Ahora sí, se acabó esto. Este chiflado sacrificó un inmenso cerdo, imagínense, un cerdo considerado por los judíos como un animal de carne inmunda, porque así lo registra el libro de Levítico escrito por Moisés, y que ellos conservaban en la Torá. Rocía además con la sangre del cerdo el altar de los sacrificios, apaga la llama del candelabro sagrado. Ahora, esto obligó además, porque Antíoco IV Epífanes, en medio de esta locura que arma en el lugar santo, en el templo, obligó al sumo sacerdote y a muchos otros judíos de la comunidad a comer carne de cerdo. En fin, aquello fue dantesco. Antíoco IV Epífanes
Además, brindó su amparo y protección a todos aquellos judíos helenizadores, mientras que los judíos ortodoxos contemplaban atónitos e impotentes toda esta herejía y toda esta expedición apóstata en contra de Jerusalén por parte del imperio seleucida. Pero los que sí no se quedaron con los brazos cruzados fueron los macabeos, quienes desde su base de operaciones en las montañas de Judá empezaron a organizar con todos los hierros, con todos los martillos, su ofensiva respuesta ante lo que consideraban la peor barbarie por parte de los seleucidas. Matatías, el padre de los cinco macabeos, pues ya había muerto para ese entonces. Y es Judas quien lidera la rebelión. Este muchacho organiza y lidera un embravecido ejército de judíos con los que se lanza a la defensa de la ciudad santa de Jerusalén, de su religión judía fundamentalista, expulsar a los seleucidas de Judea y buscar por fin la independencia que los llevará a la pronta reunificación del reino de Israel. Oiga, y estos macabeos sí que fueron bravos, les cuento. Se lanzaron con la sangre hirviendo a purificar su tierra. Destruyeron de cuanto altar pagano griego alzaron los seleucidos en sus tierras, se tomaron Jerusalén, limpiaron el templo y proclamaron la restitución del culto tradicional judío. Y es la rebelión misma la que nombra como sumo sacerdote a Jonatán Macabeo, luego de hacer una rededicación del templo. Un gran ejército seleucida fue enviado a sofocar la rebelión, pero regresó a Siria tras la muerte de Antíoco IV, que estaba agonizando por una enfermedad y finalmente muere enfermo. Después de tantas batallas icónicas en las que salió vencedor el rebelde ejército, los griegos son finalmente expulsados de Judea en el 160 y como para estas alturas ya es Roma la que le está frenando el avance a los griegos, los macabeos hacen un pacto con Roma y se convierten en sus aliados, tratando de evitar así que el imperio seleucida intentara realizar una especie de reconquista. La celebración con la cual los judíos conmemoran la victoria de los macabeos hasta el día de hoy se llama Hanukkah, la fiesta de las luces o de las lámparas. Una vez expulsados los seleucidas de Judea, los judíos adquieren su independencia, oiga, por fin, bajo el gobierno de la dinastía de los asmoneos. Ajá, ¿y por qué asmoneos? ¿Por qué se llaman así? Porque los asmoneos van a ser los descendientes directos de los macabeos. Y el primer rey asmoneo será Juan Hircano I, hijo de Simón Macabeo. Después del ministerio profético de Malaquías, aproximadamente en el año 450 a.C., devolviéndonos un tris, pasaron 500 años para que Dios volviera a llamar a otro profeta. Imagínense, 5 siglos de silencio profético. Bueno, a esos 500 años que transcurrieron entre Malaquías y Juan el Bautista, quien será el próximo profeta en levantarse, y ya estamos hablando de los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, a ese periodo de silencio profético le vamos a llamar el periodo intertestamentario. Y ese será el tema de nuestro próximo episodio, en el que vamos a analizar todo el movimiento que se dio durante esos 5 siglos de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la historia del pueblo de Israel. Resumimos y nos fuimos. Uno, la profecía revelada por Dios ubica al imperio griego en el atlas histórico del mundo a partir del año 331 a.C. 2. La influencia de la religión griega sobre Judea provocó una fuerte resistencia sobre el estado vasallo que no quiere volver a vivir las consecuencias de otro paganismo. 3. Prematuramente Alejandro muere en plena cúspide de sus victorias. Sus territorios son repartidos entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. 4. Seleuco funda la dinastía de los seleucidas, la cual somete a Judea a su religión. Los macabeos levantan su rebelión en contra de las arbitrariedades del rey Antíoco IV Epífanes.
5. Dando por sentado que, aunque el imperio más fiero que domine intente someter la fe del pueblo, habrá siempre defensores acérrimos de la verdad. En la producción audiovisual, May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día.